Amado Dios y Padre Celestial, una vez más estamos aquí, reunidos delante de tu presencia, confiando solo en ti, Señor, creyendo que tú eres el que hace, el que obra, el que se mueve, creyendo que tú eres el Todopoderoso, que tienes todo planeado y planificado. Así que te damos el honor, la gloria, la honra y la alabanza, porque tú has sido bueno y nos has bendecido en gran manera, dándonos la oportunidad de reunirnos como iglesia, dándonos la oportunidad de estar aquí exaltándote por medio de cantos y teniendo el grandioso privilegio de una vez más oírte hablar a nuestros corazones por medio de tu bendita palabra. Así que, Señor, ya que nos das tantos privilegios, ahora te rogamos, Señor, que conforme a tu gracia soberana, conforme a tu propósito, conforme al poder de tu Santo Espíritu, conforme a las riquezas de tu palabra, hables a nuestro corazón. Que nos des todo lo que necesitamos para entenderla, sabiduría, discernimiento, pero que sobre todo coloques en nosotros el deseo y el anhelo de tener nuestra fe puesta en ti y poner por obra el hecho de poder valorar las bendiciones grandiosas que tienes para nosotros día a día. Así que en tus manos estamos, que seas tú a través de tu palabra hablándonos, y que al final de este servicio a ti sea dada toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu gloria. Amén y amén. Cristo vive, Él es bueno. Amén. Puede tomar asiento por un momento. Estaba meditando y creo que a veces nosotros no pensamos tanto en las bendiciones que el Señor nos da. Y dentro de ello, a veces nosotros nos quejamos mucho porque no tenemos esto, porque no tenemos aquello, pero en pocas oportunidades nosotros valoramos las bendiciones que Dios nos da, y son abundantes. Y dentro de ello yo meditaba y reflexionaba, y hay un himno que se escribió en el año 1887, y que es un himno que habla acerca de cómo las adversidades y situaciones de la vida nos pueden llegar a debilitar, pero que enseña que tenemos grandes, escuche lo que le voy a decir, que tenemos grandes bendiciones a pesar de todo. Este es un himno maravilloso, a mí me encanta este himno, y de hecho es de mucha bendición para mí cuando me encuentro en momentos de dificultad, de escasez, de necesidad, y a veces viene como esa intención del corazón, como de debilitarme, como de hacerme mirar otras cosas, y entonces pienso en este himno, canto este himno, y el Señor empieza a fortalecerme de una manera, y yo digo: Señor, gracias, no veo nada, pero gracias porque estás ahí. La letra de este himno dice lo siguiente. Este himno se llama Bendiciones cuántas tienes ya. Ya casi no se cantan himnos en la iglesia. Dice: cuando combatido por la adversidad creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. ¿Andas agobiado por algún pesar? Duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Cuando en otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Y luego en el coro dice: bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás
cuando veas lo que Dios por ti hará. Nosotros no vemos las bendiciones que tenemos porque estamos acostumbrados a quejarnos por lo que no tenemos. Y no vemos las bendiciones. Y le voy a ser sincero, como le decía ahora. Si nosotros somos cristianos verdaderos, escuche esto, son innumerables las bendiciones que disfrutamos individualmente y a nivel colectivo como iglesia. El apóstol Pablo lo dijo de una manera muy clara en Efesios capítulo 1, versículo 3, y todos conocemos ese pasaje que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo no sé usted, pero yo hasta el día de hoy, desde que el Señor me llamó, aún en medio de las tormentas más grandes, me siento bendecido por el Señor. Y todo esto, ¿sabe por qué? Solamente por la virtud de estar en Cristo, por nuestra unión con Él, porque estamos unidos a Él a causa de su sangre gloriosa y preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Sin embargo, hermano, muchas veces nos pasan cosas. Permitimos que los problemas, las dificultades, las necesidades, las situaciones adversas nos arropen de tal manera que terminamos perdiendo la visión y dejamos de mirar todo aquello que el Señor nos ha dado para disfrutar aquí y ahora, y perdemos la visión de lo que disfrutaremos en el futuro. Porque solamente estamos contemplando lo que nos falta y no disfrutamos lo que ya tenemos para que nosotros lo gocemos aquí en esta tierra. Todo lo que vamos a disfrutar por los siglos de los siglos. Y justamente pensando en este himno, pensando en las bendiciones del Señor, es que el título de este mensaje por ello es: ¿cuántas bendiciones tienes ya? Y esas son de pregunta, que usted se lo pregunte. ¿Cuántas bendiciones tengo ya? Y para eso yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, ahora sí, en 1 Corintios capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 9. Y vamos a mirar las evidencias que nos muestra aquí el apóstol Pablo de las bendiciones que ya tenemos. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 9. ¿Todos están ahí? Amén, amén. Vamos entonces a leer la palabra del Señor en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Y la iglesia dice amén. Mira cómo dice la palabra del Señor en su primera carta, el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, porque por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Puede tomar así.
Cuán maravillosa es la palabra del Señor. Cuando nosotros miramos la iglesia de Corinto, podemos advertir con toda claridad que la iglesia de Corinto era una iglesia llena de vida, pero llena de problemas también. Era una iglesia problemática, una iglesia donde se movían muchas cosas internamente. Era una iglesia donde había muchas situaciones difíciles. Es más, cuando usted mira todo el Nuevo Testamento, nosotros no encontramos una iglesia que posea un catálogo más variado de problemas que la iglesia de los Corintios. Esa era como la iglesia, podríamos decirlo así, esa era como la ovejita negra de las iglesias. La ovejita problemática de todas las iglesias. Y la verdad, hermanos, uno dice, Dios mío bendito. Y aún así Pablo, ¿cómo habla de esta iglesia? ¿Cómo habla de ella? Cuando miramos estos versículos que acabamos de leer aquí, estos 9 versículos que nosotros vemos acá, el apóstol Pablo tenía ojos, escuche, ojos para ver algunas de las grandes bendiciones que Dios había derramado sobre la iglesia de los Corintios. El apóstol tenía ojos para mirar las grandes cosas que Dios estaba haciendo en la iglesia de Corinto, a pesar de las dificultades, los problemas y las circunstancias que había en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo tenía una visión espiritual. Él podía ver lo que Dios estaba haciendo en esa iglesia, que para muchos podrían decir, no hay nada. Es más, le voy a decir, no cualquier pastor quisiera pastorear esa iglesia. En serio. Pero el apóstol Pablo tenía ojos espirituales. Y vio que a pesar de los problemas, él tenía ojos para ver la obra que Dios estaba haciendo en medio de ellos como iglesia. Escuche, esa es la misma visión que usted y yo tenemos que tener. ¿Cuántas personas, y escuche lo que le voy a decir, porque este mensaje el Señor lo trajo para que en esta iglesia entendamos esto justamente? ¿Cuántas veces nosotros estamos en esta iglesia y lo único que hacemos es mirar, aquí no hay nada que hacer? Así es. Nosotros necesitamos como iglesia empezar a tener visión espiritual para que en vez de mirar que aquí no hay nada que hacer, tengamos una visión tal y podamos decir, ay, el Señor aquí ha estado haciendo algo. Y usted se va a dar cuenta que es verdad. Se va a dar cuenta por qué es verdad. Porque es así como yo le estoy diciendo. Muchas veces en este lugar nosotros nos hemos enfocado tanto en mirar a todos los hermanos, en mirar al pastor, en mirar a fulano, en mirar a sultano, y nos hemos enfocado tanto en las debilidades, en las fallas, que comenzamos solamente a mirar y a criticar y a murmurar. Pero el apóstol Pablo no tenía esa visión. Y cuando muchos llegan a esa condición, y lo voy a decir con toda claridad aquí, muchos llegan a esa condición de mirar al pastor, de mirar a la esposa, de mirar a los hermanos de la alabanza, de mirar a los que asisten en la iglesia, de mirar a los líderes, escuche, y cuando llegan a mirar solo las faltas, se convierten en cristianos que yo he llamado, y lo he dicho muchas veces aquí en la iglesia en Zamora, se convierten en cristianos turistas. Empiezan a visitar todas las iglesias de Medellín. Van a aquella, van a otra. Entonces, el miércoles Cristo rompe las cadenas. El viernes movimiento misionero. El domingo Emanuel. Y sucesivamente cada semana. Y uno ve que la hermanita, el hermanito no vino en 2 semanas. ¿Dónde estaba? Estaba de turista. Hasta que llegó el día que a mí le tocó, Cristo rompe las cadenas. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que es una persona que no ha valorado el hecho de que el Señor lo haya puesto en una iglesia local y no se ha comprometido de corazón en esa iglesia local.
El Señor te coloca en un lugar y Él te coloca en ese lugar con el firme propósito de que seas fiel a ese lugar, fiel al Señor, fiel al pastor, fiel a la iglesia y que sirvas con dedicación. Ah, pastor, pero es que ¿sabe qué? El pastor no me deja servir. Ore y está sirviendo. Ore y está sirviendo. ¿Y sabe qué? El pastor no lo tiene que poner a usted para que ore. Solo ore. Dedíquese a orar por el pastor y por la iglesia. Le voy a decir algo. Hay personas en las iglesias, yo doy fe de eso, donde hay personas que nadie tiene en cuenta, a veces ni el pastor, y esos que no tienen en cuenta son los que el Señor usa para sostener la iglesia. Porque son fieles en oración, porque no caminan por vista, porque no caminan por el pastor, porque no les importa si el pastor los pone o no los pone, porque no están caminando para que sean vistos, no, porque aman a Dios, porque aman a la iglesia y porque saben que Dios los ha bendecido y lo único que hacen es doblar rodillas y el Señor por ellos sostiene la iglesia. A veces no entendemos. Pero muchos se convierten en cristianos turistas y lo único que hacen es entrar en confusión. Van a todas las iglesias habidas y por haber. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque no conocen la palabra, porque no tienen discernimiento, porque no tienen una relación con Dios, porque no van a un lugar sin identificar primero si ese lugar es de sana doctrina o no. ¿Por qué? Porque no tienen con qué. No tienen la sabiduría de Dios para saber que se están yendo a otros lugares a alimentarse con veneno. Y luego vuelven aquí y el Señor les inyecta el antídoto. Y entonces medio respiran otra vez, pero vuelven a tomar veneno. Esos que son cristianos turistas no crecen en la fe jamás, a menos que se arrepientan y sean fieles al Señor, donde el Señor los puso. Así es. Hay muchos en la iglesia así. Hay muchos en la iglesia así. Hay muchos que por ser cristianos turistas, ¿sabe qué les ha sucedido? Se han convertido en un punto tal que dicen amar a Dios, pero no aman la iglesia. ¿Y qué problema tan grande tienen? Porque yo les voy a ser sincero. A mí me puede decir cualquiera en la iglesia, pastor, con usted hasta el fin del mundo, pero no me soporto a su esposa. Vamos a tener problemas. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa y yo somos uno. ¿Y sabe qué? La iglesia y Cristo somos uno. Y si usted dice que ama a Cristo y no ama a la iglesia, pastor, yo amo a la iglesia. ¿Qué? ¿Este salón? Es que la iglesia no es este local. La iglesia somos todos y cada uno de los que venimos y nos reunimos en el lugar donde la iglesia se reúne. Pero cuando usted dice palabras como yo amo al Señor, es que a los hermanitos yo como que no tengo nada en contra de ellas, pero mejor de lejitos, no los amas. Y cuando no amas a la iglesia, no me vengas a decir que amas al Señor. Estás mintiendo y las consecuencias te van a venir encima. Sin palabras, nosotros a veces le decimos al Señor, Señor, con usted hasta el fin del mundo, pero la iglesia suya no me la aguanto. ¿Por qué? Porque no soportamos a aquellos hermanos con los cuales incluso Dios colocó ahí y son insoportables, pero que los colocó para moldear nuestro carácter con esos insoportables. Pero cuando no los amamos a ellos, ¿sabe por qué no los amamos? Porque no tenemos comunión con el Señor. Porque si tuviéramos una comunión con el Señor, entonces nosotros entenderíamos que Dios siempre va a colocar la piedrita en el zapato para moldearnos. Para moldearnos. Pero a veces no entendemos eso. A veces no entendemos tal cosa. Yo le voy a ser sincero, hay hermanitos en la iglesia que hacen hasta lo imposible para que los aborrezcamos. Y a eso Dios los pone. ¿Y sabe qué nos dice? Ámalos. Porque en su palabra, ¿qué dice? Ama a tus enemigos. Y en la iglesia no podemos ser enemigos. Así el hermanito o la hermanita sean de esos hermanitos que usted dice, ay, Dios mío, ahí viene.
Y a esos el Señor nos dice, ámalos. Y cuando no los amas, no me vengas a decir que amas al Señor. Mire, la iglesia y Cristo es un matrimonio. Y nosotros tenemos que aprender. Escuche, en alguna ocasión una persona me llamó y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Eso no hace mucho tiempo. Pastor, ¿sabe qué? Tengo un problema, una división con mi esposo. Estamos en esta situación. Okay. Y entonces, pastor, le voy a ser sincera, yo ya no siento nada por él. Y no solo no siento nada por él, sino que ya no lo respeto como hombre tampoco. Y le dije, ok, vamos a hacer algo. Desea una tarea, ya que usted está en ese plan. Desea una tarea y durante una semana empiece a sacar una lista de las cualidades por las cuales usted le daría gracias a Dios que tiene su esposo. No me volví a llamar. Pero ya como al mes, me llamó otra vez. Pastor, Dios le bendiga, hermana. ¿Qué pasó? Pensé que se había ido del país. No, pastor, es que hice el ejercicio que usted me dijo. ¿En serio? Sí. Y cuénteme cómo le fue. Pues, pastor, le voy a decir, llevo ya como 30 cualidades de mi esposo por las cuales darle gracias a Dios. ¿En serio? Sí. Y ya mis sentimientos hacia él cambiaron y mi relación con él va que usted ni se lo imagina. ¿Sabe qué pasa en la iglesia? Que a veces nos enfocamos más en las faltas y en las fallas del otro y no miramos cuántas virtudes tiene por las cuales usted y yo le podamos dar gracias a Dios por cada hermano en la iglesia, así sean los más fastidiosos de la iglesia. ¿En serio? Y cuando aprendamos a hacer eso, vamos a empezar a convivir como la iglesia que el Señor quiere que convivamos. ¿Sí me entiende? Porque la iglesia y el Señor Jesucristo son uno. Y si usted no ama a la iglesia de Cristo, usted va a tener problemas con Cristo. Tanto así que el apóstol Pablo aquí mismo, en el capítulo 3 de esta primera carta, él dice algo tan impresionante. Pablo dice que si alguno destruye el templo de Dios, y él aquí no está hablando de este cuerpo físico, porque no está hablando de este cuerpo, porque mucha gente usa ese pasaje. Dice, si alguno destruye el cuerpo del templo de Dios, él mismo cree que es el cuerpo, este cuerpo físico. Y entonces, hermano, tiene que comer bien, tiene que alimentarse bien, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, porque si usted destruye este templo, que es el templo de Dios, usted va a ser destruido el día del juicio. No está hablando de este cuerpo. En este pasaje, en el capítulo 3, el apóstol está hablando del templo de Dios, que es la iglesia. Si alguien se atreve a dañar la iglesia de Jesucristo, será destruido el día del juicio. Y le voy a decir una cosa, y lo he podido ver hasta ahora, y si no se arrepienten muchos. ¿Cuántos han venido a hacerle daño a esta obra? ¿Cuántos han venido a dañar esta iglesia? ¿Cuántos se han venido en contra de la iglesia de Cristo? Y hoy, los que yo conozco, ninguno está bien. Ninguno está bien. ¿Por qué? Porque cuando la obra es de Dios, se tienen que enfrentar con Dios. Así que no peleen con Dios. Ahora, ¿cuáles son las evidencias que Pablo menciona de la obra que Dios está haciendo en la iglesia de Corinto y que son las mismas que está haciendo en esta iglesia? Son evidencias de gracia. Son evidencias de gracia. Y la primera evidencia de la obra de Dios en la iglesia es justamente la existencia de esta carta. El hecho de que esta carta haya sido escrita es una de esas evidencias de lo que Dios está haciendo en la iglesia. De la obra que Dios está haciendo en la iglesia. Dice en el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A pesar de los problemas que había en Corinto, el Señor no se había olvidado de ellos. El Señor los tenía presentes. El Señor sabía cómo estaban, conocía su condición, conocía su situación. ¿Y usted qué cree? ¿Que el Señor no conoce esta iglesia? ¿Usted cree que el Señor no conoce la condición de esta iglesia? ¿Usted cree que el Señor no sabe todo lo que pasa en esta iglesia? En esta y en toda la iglesia universal sabe.
Y a Él nos había enviado a la iglesia porque esta carta está escrita no solo para la iglesia de Corinto, sino para esta iglesia también. Y lo más tremendo es que Él conoce la condición de la iglesia y nos dejó una carta para decirnos lo que Él piensa acerca de la iglesia. Y para decirnos lo que le gusta y lo que no le gusta. Él, por medio de esta carta, decidió enviarle sus palabras a la iglesia de Corinto y a esta iglesia para darles a conocer lo que Él piensa al respecto. ¿Qué piensa al respecto? Que si somos cristianos, que si somos justificados por Cristo, debemos vivir en armonía y en unidad por causa de Cristo. Así debe ser. Otra de las evidencias, y le voy a decir que cuando yo veía esto decía, Dios mío. Otra de las evidencias de gracia de la obra de Dios en la iglesia de Corinto, pero le voy a ser sincero específicamente en esta iglesia, es justamente la existencia como iglesia. ¿Cuántos años lleva esta iglesia aquí? Vamos para 15. ¿Cuántas veces el diablo ha querido venir a que se cierre esta iglesia? ¿Cuántas veces el diablo se ha levantado para cerrar esta iglesia? Y el solo hecho de que las puertas de este lugar todavía estén abiertas, así vengan 3 o 4, solamente el hecho de que la iglesia siga abierta es una evidencia de la gracia de Dios para la iglesia. Porque Dios sabe que va a permanecer. El versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Usted puede ver esto, a la iglesia de Dios. Pero era una iglesia con tantos problemas, sí, y era de Dios. Y esta también. También es de Dios. Escuche, Pablo había sido humanamente el que constituyó la iglesia, el que formó la iglesia, el que le predicó a ellos y se fundó la iglesia. Pero el que verdaderamente edificó la iglesia de Corinto fue el Señor. Él le dijo a Pablo, tengo mucho pueblo en Corinto y todavía no había iglesia. ¿Y sabe qué? Cuando empezamos en esta iglesia, no había iglesia. Yo me acuerdo que yo iba desde mi casa hasta Envigado a reclamar unos hijos de la hermana Rosana, a una oficina. Y después abrimos un local en el que estuvimos. Y cuando llegamos por primera vez, habíamos 25 personas en el primer culto. Y yo llegué a ver 800. ¿Y por qué ya no hay 800, pastor? Porque el Señor dejó a ver qué hacían los hombres con la iglesia y la dejaron ir al suelo. Pero hay una promesa de Dios. Y yo sé, y yo sigo confiando en esa promesa porque Dios lo habló, Dios lo dijo, y yo soy testigo de que así mismo como dijo que iba a caer donde cayó, también Dios dijo que la iba a levantar, y yo creo que la va a levantar, porque la bendición para la iglesia es del Señor y no es del hombre. Y yo creo en eso. Dios utilizó a Pablo para fundamentar la iglesia, pero el que constituyó la iglesia fue Dios mismo. Y fue él el que comenzó a llamar hombres y mujeres. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que él, el Señor, no Pablo, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para congregarnos como iglesia. Otra de las evidencias es el ser separados por Dios y declarados justos delante de Él. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. Esto es lo que significa ser cristianos, hermano. ¿Qué significa ser cristianos? Estar unidos a Cristo de tal manera que por medio de la fe en su muerte y en su resurrección, nuestros pecados han sido perdonados y ahora no tenemos ninguna culpa delante del tribunal de Dios. Porque Él nos ha dado su justicia perfecta. Y es la justicia de Cristo la que cuenta para nuestra salvación. Otra evidencia es ser transformados por Dios. Dice en el versículo 2 también, llamados a ser santos. Escuchen, Dios no solamente nos llamó para cambiarnos de estatus, para cambiarnos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. No, Él nos llamó
para cambiar nuestro interior, nuestro corazón, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, para que usted y yo seamos nuevas criaturas en Cristo, para que seamos otro. Soy yo, pero ya no soy yo, soy otro yo. Porque Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta? Él está haciendo una obra de transformación en nosotros. Él está transformando nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para que día tras día usted y yo seamos un reflejo del carácter de Cristo. Otra de esas evidencias es el ser favorecidos por Dios. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Independientemente de las circunstancias que pueda estar atravesando cualquiera de nosotros, en el momento más crucial de nuestra vida, por el solo hecho de que usted y yo estemos en Cristo, somos benditos de Dios. No importa lo que pasemos, no importa la adversidad, no importa la circunstancia, somos benditos de Dios. Y muchas veces, escuche, somos hijos de Dios, hemos sido llamados por Él, somos cristianos, pero no estamos caminando conforme a su voluntad, sino que estamos caminando en una vida religiosa, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, porque hay otros que no lo son y también son religiosos, pero el que es cristiano verdadero a veces está caminando en la religión y el Señor lo tiene que golpear, y el Señor lo tiene que zarandear, y el Señor no tiene que pasar por situaciones difíciles, pero aunque haga eso, es un bendito de Dios. Es un bendito de Dios. Somos favorecidos por Dios. Aunque venga lo que venga, el Señor lo permite. Y entonces, a causa de todo esto, usted y yo debemos tener acciones de gracia. Así como esta mujer que le dije, que tomó la decisión de escuchar el consejo del pastor y decidió hacer una lista de aquellas cosas por las cuales podría darle gracias a Dios que veía en su esposo. Nosotros deberíamos hacer una lista y mirar cuáles cosas ha hecho Dios en la vida de nuestros hermanos de la iglesia por las cuales nosotros podamos dar gracias. En vez de criticar, en vez de señalar, en vez de juzgar, ¿por qué no miramos cuáles son aquellas cosas que Dios está haciendo bien en nuestros hermanos de la iglesia? Yo le colocaba un reto a la iglesia en Zamora hace un tiempo atrás. ¿Qué tal si usted aquí tomara la decisión por un mes de no hablar ni criticarle a nadie, sino más bien de mirar por un mes las cualidades de sus hermanos? Y usted se daría cuenta qué maravillosa bendición es esa. Cuando usted y yo miramos al apóstol Pablo, vemos que el apóstol Pablo continúa en esta carta dando gracias a Dios por la iglesia en Corinto, aunque estuviera llena de problemas, aunque estuviera llena de dificultades, con los cuales el Señor tendría que tratar. Ahora, ¿cuáles son los motivos de acción de gracia por los cuales Pablo le da gracias a Dios y que usted y yo deberíamos dar gracias por esta iglesia? Escuchen. Ellos eran recipientes de la gracia de Dios. Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. No era de vez en cuando. No era que daba gracias así como muchos, Señor, gracias por mi hermano fulano, no, o sea, ahí como superficial, no. Pablo lo hacía con un corazón amante. Y él dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué, Pablo? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ellos fueron recipientes de la gracia de Dios. Ellos recibieron la gracia de Dios. ¿Y acaso nuestros hermanos no? Si acaso yo soy el único espiritual hoy en la iglesia para solo yo recibir la gracia de Dios y entonces me da autoridad de criticar y señalar a los demás. No, hermanos. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar que esos hermanos y hermanas de la iglesia que resultan tan difíciles de soportar, con los cuales a veces ni siquiera estamos de acuerdo en muchas cosas, y cosas que ni siquiera tienen que ver con la salvación, son hombres y mujeres favorecidos por Dios también, que también han recibido la gracia de Dios por causa de Cristo? Le voy a preguntar algo. ¿Cuánto tiempo dedica usted
a dar gracias a Dios por los hermanos de su iglesia, en vez de criticarlos. Es que no me ayuda, es que no me escucha, es que no me atiende, es que... ¿Cuánto tiempo dedica usted a dar gracias a Dios por los hermanos de la iglesia? Por lo que Cristo ha hecho en ellos, dándoles su gracia. ¿Por qué daba gracias el apóstol Pablo? Porque ellos fueron enriquecidos. Dice Pablo en el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Obviamente el apóstol Pablo aquí no está hablando de riquezas materiales, no está hablando del dinero, de casas, de lujos, absolutamente nada de esto. Pablo está hablando de riquezas espirituales. Pablo dice que los hermanos de Corinto habían sido bendecidos en todas estas cosas que verdaderamente tienen valor, porque tiene más valor las riquezas espirituales que las materiales. Pero muchas veces estamos buscando más las materiales que las espirituales. Ahora, ¿sabe por qué daba gracias el apóstol Pablo? Porque ellos y usted y yo tenemos algo que es más valioso que cualquier otra cosa. ¿Y sabe qué es? Tener el privilegio, la oportunidad de poder tener el mensaje del Evangelio de Jesucristo para compartírselo a otros. Eso es un verdadero privilegio. Ellos poseían el mensaje más importante que cualquier hombre, que cualquier mujer pueden tener. El mensaje de Jesucristo para predicárselo a otros. Y Dios les había dado la gracia para poderlo predicar. Y nos la dio a nosotros también. ¿Por qué daba gracias el apóstol Pablo? Porque ellos confirmaban la veracidad del Evangelio. Escuche. En el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Dios les había dado el privilegio, hermano, Él nos ha dado el privilegio a nosotros de que confirmemos el Evangelio. ¿Cómo? Con nuestras vidas transformadas, hermano. Pero si la gente todavía te ve y dice, no, yo voy a ser cristiano como fulano, no, yo voy a ser cristiano como fulana, no, yo voy a ir a la iglesia para ser como fulano, no. Hermano, qué dolor es ese. No hay nada más glorioso como lo que dice el apóstol Pablo aquí. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, hermanos, que la gente pueda decir, verdaderamente Cristo cambia, transforma y restaura y hace nuevas todas las cosas, porque yo veo a mi hermana, porque yo veo a fulano, porque yo veo a sultano, porque yo veo que van a la iglesia, porque yo veo que son diferentes. ¿Sabe quiénes son los que dan mejor testimonio de un cambio, de una transformación en nuestras vidas? Esas personas con que vivimos. ¿Qué piensa tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu mamá, tu papá? ¿Qué piensan las personas con las que conviven de tu vida de religión? ¿O qué piensan de tu vida en Cristo? ¿Piensan que eres un cristiano legítimo o piensan que eres un canzón religioso? Cuando dicen de ti que eres un canzón religioso, entonces hay un problema en tu corazón. Porque no estás mostrándole a ellos al Cristo de la gloria, sino tu religión. Y no estamos llamados a mostrarle la religión a nadie. Estamos llamados a mostrar a Cristo con nuestro estilo de vida, con nuestra vida cambiada y transformada por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene a morar en mí, es la mejor y la más grandiosa bendición. Y eso tiene que hacer un efecto en mi vida. Y la gente lo tiene que ver. Y yo no le voy a estar diciendo a la gente, oiga, si yo soy diferente. Porque cuando usted hace eso, no es diferente. Es un orgulloso. ¿Se da cuenta? Ellos habían sido favorecidos por la gracia de Dios. Habían sido favorecidos por abundancia de dones, de tal manera que no os falte en ningún, no os haga falta en ningún don. De tal manera que nada os haga falta en ningún don. Escucha, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, sí. Tenían que ser corregidos, sí, y en la iglesia no. Pero Pablo dice, en medio de ustedes está ese potencial que necesitan para que ese cuerpo de creyentes puedan seguir adelante creciendo en la fe. ¿Y qué es eso que tenemos? ¿Sabe cómo se llama? Véalo aquí. La palabra de Dios. Pero si no vas a la palabra de Dios,
el Espíritu Santo de gracia que está en tu corazón no va a actuar en tu vida tampoco. Porque la única manera por medio del que el Espíritu Santo se mueva y transforme tu vida es cuando vienes a la palabra de Dios con toda honestidad y sinceridad y pasas tiempo y tienes una relación íntima con Dios en la oración, pero también lo conoces por medio de su palabra y el Espíritu Santo se activa inmediatamente y empieza a transformar tu vida. Por eso es que hay tanto adormecimiento en la iglesia, porque no vamos a la palabra de Dios. Escuche, ¿sabe qué quiere hacer el diablo con la iglesia? Él quiere hacer todo lo posible para que usted y yo no estudiemos la palabra. Él quiere hacer todo lo posible para que usted y yo no tengamos comunión con Dios con la oración. Él quiere hacer todo lo posible para que no te congregues. Él quiere hacer todo lo posible para que en medio de los problemas y las dificultades te aísles de la iglesia. Usted no ha visto mucha gente que en medio de los problemas, las necesidades y las dificultades, en vez de congregarse más, en vez de estar más en la iglesia, en vez de acercarse al pastor, en vez de acercarse a los hermanos que son hermanos de oración, que son espirituales, en vez de acercarse, se aíslan. Ese que se aísla no va a crecer jamás en la fe. El diablo busca siempre sacarnos de la comunión para podernos devorar a cada uno solo. Nuestra vida de santidad no va a crecer individualmente aislados de la iglesia. Nuestra vida en santidad va a crecer colectivamente. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4, capítulo 11, dice lo que el Señor Jesucristo dijo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Si no, escuche. Pastores, profetas, evangelistas, dice, maestros, hermano, ¿para qué es un maestro? ¿Para qué es un maestro, hermano? Y entonces, ¿por qué es que no estudiamos? ¿Por qué no nos preparamos? ¿Por qué no nos metemos en la cabeza que hay que ir a la Escritura, conocerlo? Y usted no tiene que ser teólogo, no, pero necesita estudiar lo que necesita estudiar para conocer al Señor. Si te aíslas, no creces. Pero no solo eso, Pablo daba gracias al Señor, ¿sabe por qué? Porque él pudo apreciar que la iglesia, nosotros, la iglesia, escuche, tenemos una esperanza que no puede ser frustrada. ¿Cuál? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo esperan? Eso no lo cambias nadie. Aunque se levanten pastores, aunque muchos dicen no, aunque muchos hablan que Cristo no viene, aunque muchos traen una doctrina toda engañosa sobre eso, la Biblia dice que viene, vuelve, y yo creo que viene a levantar la iglesia. ¿Cuándo? Yo no sé, pero va a venir a levantar la iglesia. Y escuche, si no nos toca a nosotros, prepárate, porque algo sí te voy a asegurar. Ay, pastor, ¿qué? Te tienes que morir, y yo también. ¿A dónde vas a ir si te mueres? ¿A dónde vas a ir si te mueres? Pues escucha, Cristo no murió en la cruz del Calvario para que vengas a la iglesia, para que te sientes ahí a escuchar a un predicador y el día de tu muerte digas, se condenó. ¿Usted cree que Cristo se subió a la cruz del Calvario para que usted y yo nos condenemos? No, Él fue a la cruz del Calvario para que cada uno de aquellos que vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe, tengamos la bendición más grande que puede existir en el universo. Pastor, ¿cuál? Escuche, ¿el perdón de los pecados? Sí, pero no solo eso. No, la salvación. Pastor, ¿y qué más? Lo más maravilloso, la eternidad con nuestro Salvador. La eternidad. ¿Quiere una bendición más grande que esa? Yo no la veo. Yo no la veo. Es la mejor bendición, pero para eso hay que ser un cristiano fiel y verdadero. Hay que ser un cristiano fiel y verdadero. Con toda certeza esperamos que Cristo regrese. Nuestro Señor Jesucristo va a regresar en gloria. ¿Y sabe qué va a hacer Él? Dice Filipenses capítulo 3 versículo 21. ¿Qué nos acuerda? ¿Qué nos recuerda? Escuche. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿De quién? De Cristo. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, ¿le parece muy malo esto? Usted consagrarse al Señor, vivir para Cristo, para que el día de la edificación, de la transformación, de la restauración, de la renovación, este cuerpo de carne, de
humiliación sea transformado conforme a la imagen de Cristo, hermano. Eso es lo que debemos buscar. ¿Y sabe qué? La otra bendición que el Señor nos da es que Él se ha comprometido a preservarnos. A preservarnos. El cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Escuche, Dios te va a preservar desde el momento en que te escogió. No desde el día que llegaste a la iglesia. No desde el día que llegaste a la iglesia. Porque si eres cristiano, si eres un cristiano fiel y verdadero, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y te va a preservar hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de esta tierra. ¿Para qué? Para que en el fin del siglo, en el fin del mundo, en el juicio del Señor, vas a ser bien preservado. ¿Para qué? Para estar en la gloria eterna con el Señor. ¿Te parece poquito? En esa ocasión, cuando estemos en el juicio, aunque Satanás se levantara en el juicio y nos acusara y nos señalara, Cristo se va a levantar en el juicio y Él va a mostrar las heridas en sus manos y en sus pies y en su costado y va a decir: yo pagué por él. Usted se imagina esa maravillosa bendición. No hay quien nos pueda acusar, no hay diablo, no hay nadie que nos pueda acusar, porque el cristiano fiel y verdadero, la bendición más grande que tiene, ¿sabe cuál es? Cristo murió en la cruz, Cristo derramó su sangre, Cristo te lavó, Cristo hizo lo que nadie podía hacer, te trajo de nuevo al camino, te trajo a la presencia de Dios, y nadie te puede señalar, nadie te puede juzgar, nadie te puede decir que te pierdes, porque Cristo murió por ti para darte la salvación de la vida eterna, pero solo en Cristo. Solo en Cristo, y depositando nuestra fe y confianza en Él. En el tribunal de Dios nadie te podrá acusar. Nadie. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es nuestro Redentor. Porque Cristo hizo lo que nadie podía hacer. Él trajo la salvación, y con la salvación nos limpió del pecado tan perverso en el que estábamos. Y ahora en Él somos libres. Libres de la esclavitud del pecado. Y el que es libre sabe que es libre porque encontró un tesoro. Cuando usted mira en el Evangelio, en los Evangelios, cuando usted puede apreciar la vida de Mateo, usted ve que era un recaudador de impuestos. Y cuando Cristo lo llamó, automáticamente dejó el puesto. A veces usted lee la Biblia y como que no le presta atención. ¿Sabe qué hizo Mateo? Él era un cobrador de impuestos. Ganaba muchísimo dinero y tenía muchísimo dinero y muchas posesiones. Y él sabía que abandonar ese puesto jamás en la vida se lo iban a volver a dar. Pero ¿sabe qué? Él vio que valía más el encuentro con Cristo que el puesto que él tenía. Ese puesto de recaudador de impuestos era nada en comparación de lo que Cristo es. Lo que él vio en Cristo iba por encima de cualquier otra cosa que hubiera en esta tierra. A tal punto que para él, para Mateo, Cristo se convirtió en un gran tesoro. ¿Y sabe qué hizo? Lo invitó a cenar. Y si hubiera sido un hombre egoísta, ¿sabe qué hubiera hecho? Hubiera mandado a hacer un banquete para Cristo y los discípulos y listo. ¿Y sabe qué? Dice que iban pecadores y publicanos en esa ocasión a comer con Jesús. ¿Sabe qué hizo Mateo? Encontró un tesoro de un precio tan alto que dijo: ese tesoro lo tengo que compartir. ¿Y sabe con quién lo compartió? Con todos aquellos que estaban excluidos del reino como él. Y los trajo para que fueran parte del reino. ¿A cuántos estás trayendo al reino ya que estás en él? ¿A cuántos les estás compartiendo del Evangelio ya que estás en él? Mira el sector donde estamos.
A unas cuantas cuadras de aquí, ¿qué hay? Maldad, perversidad, vicio, homosexualismo, prostitución. Esos son los que necesitan ese tesoro. El tesoro de la salvación por medio de Cristo. Abre tu boca. Predica el Evangelio. Ve y predícale a esos que tienen necesidad. Cuando miraba este pasaje, yo veía la iglesia en Corinto y veía que había, como nosotros podríamos decir aquí, había un sancocho de doctrinas. Eso habían doctrinas de toda clase en Corinto. Doctrinas falsas a más no poder, una y otra y otra. ¿Y sabe cuál es el problema con eso? Hay muchos cristianos hoy que en vez de ir y predicar el Evangelio a los perdidos, ¿sabe qué hacen? Van y llevan a que los perdidos se pierdan más. Y no por entrar en un son de crítica, pero ¿sabe qué? Hace poco bajé al Parque Bolívar. ¿Y sabe con qué me encontré? Con un montón de cristianos predicándose en ellos mismos. Y todos los perdidos riéndose de ellos. Usted no sabe el dolor que me dio, la angustia que sentí. Y lo único que hice fue sentarme en una banca de esas a clamarle al Señor para que cambiara la mentalidad de todos esos que se dicen cristianos, que se van a pelear entre ellos mismos allá y a predicarse en ellos mismos. Y los inconversos ni les prestan atención, nunca se les dicen de ellos. Escuche, la mejor bendición que existe es predicar el verdadero evangelio que yo estoy viviendo a los que se pierden. ¿Cuántos están en este momento en necesidad, en angustia, en desesperación? No conocen a Cristo, no tienen una esperanza, no tienen nada. Aquí usted y yo estamos viendo hoy cuán grandiosa es la bendición que Cristo ha traído a nuestras vidas. Cristo ha traído a nuestras vidas la bendición más grande. ¿Cuál es? Él mismo es la bendición más grande que podemos experimentar, hermano. Así que entiende esto hoy. Ese que murió en la cruz del Calvario, ese que edificó la iglesia, ese sostiene la iglesia y la preservará hasta el fin. Acércate a Cristo. Empieza a valorar cada día más las bendiciones que Él te da y empieza a valorar la obra que Cristo está haciendo en tus hermanos. Deja de criticar, deja de señalar. Ama a Cristo, ama a la iglesia y busca las cualidades a causa de lo que Cristo está haciendo en cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, y hagamos que la iglesia de Jesucristo crezca y sea el baluarte que Él determinó que sea. Oremos al Señor. Que el Señor nos ayude, nos siga ayudando a ser la iglesia que Él quiere que seamos. ¿Quién vive? Y a Él damos toda la gloria y toda la alabanza.